terminando la jornada, muy contentos con la audiencia que hemos tenido aquí en el Evoluciona de Pedro Valdivia, muy contentos también con la gente que nos ha acompañado, que nos ha prestado su tiempo y su dedicación para poder compartir con todos los jóvenes que están necesitados de apoyo, de orientación, a veces solamente un par de consejos, y a veces cosas un poquito más profundas. Y ahora viene el turno de compartir con nuestros amigos, ahora con Ruth Coñuepan, así se dice el apellido. Sí, tal cual. Muy bien, y estamos también acá con Jorge Torres. Muy bienvenidos. Ellos son de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde van a estar conversando con nosotros de temas bien interesantes. Ahora vamos a estar hablando de la motivación para el aprendizaje en contextos virtuales y temas que a veces son medio complejos porque estamos fuera de nuestro hábitat natural, o sea, nuestro hábitat son nuestros hogares, pero no estamos en situaciones normales, no podemos visitar a la gente que queremos todo el tiempo, no podemos ir y distraernos quizás con cosas más de relajación que son como ir al cine, a un restaurante o ir a bailar o distintas cosas que a veces nos permiten salir de la rutina. Y bueno, estamos más enfocados, más metidos en el computador, quizás menos tiempo para hacer las cosas que queremos hacer al aire libre. Entonces, son momentos que no son fáciles de soslayar, de poder pasar. Y bueno, queríamos primero darle la bienvenida y segundo, invitarlos a que nos cuenten un poco cómo podemos mantener esta motivación en el largo plazo, independiente de que a veces estamos medio enredados con lo que nos está pasando. Sí, muchas gracias Ronnie por tan agradable presentación y también muchas gracias por tenernos aquí, pudiendo compartir, como tú decías, estos temas que a veces cuestan tanto, sobre todo en estos tiempos donde no podemos salir a recrearnos, donde tenemos que cambiar nuestras rutinas y nuestras actividades. Voy a comenzar compartiendo una Yo los dejo a ustedes presentación. dos en pantalla y yo vuelvo para las Q&A, para las preguntas, ¿ok? Genial. Ok. Entonces, agradecemos a todas y todos los que están presentes en esta charla que hemos llamado Motivación para el aprendizaje en contextos virtuales y de pandemia. Como nos presentaba Ronnie, yo soy Jorge Torres, soy psicólogo y trabajo actualmente en la Facultad de Economía y Negocios, y nos acompaña también Ruth, quien es periodista y licenciada en Educación, y trabajamos juntos, ¿cierto? Como les comentaba, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El día de hoy nos gustaría compartir con ustedes y darle a conocer en un primer momento cuáles son las medidas que ha tomado la facultad para apoyar a los estudiantes en estos contextos, ¿cierto?, que hemos estado viviendo el año pasado, ¿cierto?, la mitad del año pasado, y este año en torno al estallido social que hubo, y también ahora, como estamos, ¿cierto?, en este periodo de pandemia, que como les comentaba, ¿cierto?, y todos hemos tenido que vivir grandes cambios en nuestras rutinas, y eso también ha significado que cambien las formas en las cuales estudiamos, en las cuales trabajamos. Y en un segundo momento también nos gustaría compartir con ustedes distintas estrategias que nos permitan estar motivados para poder seguir no solamente estudiando, sino que siguiendo con nuestras vidas a un ritmo, ¿cierto?, adecuado, que nos permitan mantener, ¿cierto?, la concentración y el ánimo para poder continuar haciendo las actividades que son necesarias. Y también vamos a compartirles distintas estrategias para poder planificarnos mejor en las distintas actividades y también para poder estudiar mejor, considerando que aún queda y estamos próximos ya a comenzar, algunos ya han comenzado incluso un segundo semestre académico, pero también para que nos comencemos a preparar, ¿cierto?, para el primer año de la universidad. Y como decía Ronnie, ¿cierto?, cualquier pregunta, consulta que ustedes tengan y nos quieran realizar, pueden comenzar a hacerla, ¿cierto?, y estaremos dispuestos a responderlas. Entonces, para comenzar, quisiéramos comentarles las distintas medidas que se han tomado en la facultad, esto pensando en que la crisis social que hubo, ¿cierto?, a partir de octubre del año pasado, y la pandemia, en la cual estamos viviendo ahora, que nos tiene confinados, ¿cierto?, nos tiene algunos en cuarentena, otros van saliendo, pero ha generado un clima de bastante incertidumbre. Y eso ha significado cambios en la forma en cómo estudiamos.
Muchos pasaron, ¿cierto?, a un estudio 100% online, trabajo, el teletrabajo también, otros van turnando entre teletrabajo y trabajo presencial, pero también la forma en cómo socializamos. Estábamos acostumbrados a decir, bueno, nos vemos mañana y nos veíamos presencialmente, ¿cierto? Nos podíamos juntar en cualquier momento, como decía Ronnie al principio, podíamos ir al cine, podíamos ir a un restaurante si queríamos, ¿cierto? Salir a comer, no teníamos estas limitaciones que estamos teniendo ahora. Entonces, ambos hechos, tanto el estallido como la pandemia, nos han limitado en algunos aspectos, han cambiado la forma en la cual nos comportamos y eso tiene repercusiones, ¿cierto? Entonces fue necesario que tanto la facultad y la universidad en general, y cierto, y con todo el sistema educativo, empezara a tomar distintas medidas que permitieran facilitar el estudio. Desde el estallido social comenzó la incertidumbre, ¿cierto? Porque era necesario a veces cancelar clases, suspender evaluaciones, empezar a modificar las fechas, y eso genera un impacto en nosotros y nosotras, ¿cierto? Porque a veces nosotros nos programamos y nos planificamos, algunos son más cuadrados, otros son mucho más flexibles, ¿cierto? Y cualquier cambio en las fechas, cualquier cambio en las circunstancias que existan, nos pueden generar distintos problemas, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Entonces, considerando eso, y sobre todo ahora en el contexto de pandemia, ¿cierto? Donde estamos, muchos estamos cursando por cuarentenas, o estamos limitados en nuestros movimientos, las facultades, ¿cierto? Las universidades tuvieron que cerrar sus puertas, y eso significó que trasladaran todo el sistema educativo que estaba funcionando a veces bien, a veces quizás no tanto, pero funcionaba de forma presencial, ¿cierto? Y todo eso se tuvo que trasladar a un contexto virtual de un momento a otro. Eh, sí, las clases online existen, ¿cierto? Pero no todos, o no todos los cursos se estaban dando de forma online, de forma virtual, y ahora tuvieron que pasar a esa modalidad. Muchos profesores, muchas profesoras tuvieron que acostumbrarse, tuvieron que aprender nuevamente a hacer clases de distintos tipos, y nosotros también nos tuvimos que acostumbrar a trabajar de otra forma, y como estudiantes también se tuvieron que acostumbrar a aprender de otra modalidad, ¿cierto? Entonces ahí también comenzaron a surgir otras dificultades, por ejemplo, la conexión a Internet. No todos ni todas tenían conexión a Internet, no todas tenían quizá un espacio adecuado, no todos tenían una buena señal, no todos tenían un computador. Entonces ahí también tuvo que existir de forma rápida poder entregar estos apoyos, ¿cierto? Tanto en becas como entregó la facultad, postergar los exámenes de grado que se pagan, entonces había que postergarlos y que eso no significara un costo para los y las estudiantes. La misma forma en la que se daba el examen de grado, ¿cierto? Tuvo que pasar de ser presencial a online, las clases, también todas las clases online, y eso significaba que aquellos estudiantes que no tenían quizás los recursos para poder acceder a Internet o no tenían los equipos suficientes para poder ver las clases de una forma correcta, eh, también tuvieran que recibir ese apoyo por parte de la facultad, ¿cierto? No solamente con estas becas de Internet que mencionaba, sino también facilitando un computador, ¿cierto? O un dispositivo que les permitiera conectarse. Y también hubo que capacitar, todos tuvimos que aprender a utilizar Zoom, a utilizar otras herramientas de videoconferencia, ¿cierto? Que algunos, como muchos, ¿cierto? Usaban solamente la videollamada de WhatsApp de vez en cuando, pero ahora ya todos nos tuvimos que sumergir en esta nueva modalidad. Y como les decía, esto genera repercusiones, ya sea en nuestra salud, en la forma en que nosotros nos comportamos, y por lo tanto algo muy importante que se tuvo que implementar y reforzar es el apoyo tanto en salud mental como el apoyo en distintas estrategias para que los y las estudiantes pudiesen llevar de mejor manera eh, este nuevo contexto de clases virtuales. Entonces nosotros con Ruth trabajamos en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, que es una unidad dentro de la facultad, que justamente lo que busca es brindar apoyo tanto a docentes como a estudiantes, y con Ruth nosotros estamos enfocados en el trabajo con estudiantes, y por lo tanto también nos tocó abordar este cambio, ¿cierto?, en cuanto a las clases de un contexto presencial a un contexto virtual. Y estas estrategias que pudimos hablar con estudiantes las queremos compartir también con ustedes, eh, para que
puedan aplicarlas tanto al estudio que están teniendo ahora en educación media, pero también para que se puedan ir preparando para el primer año de universidad. Entonces aquí voy a dejar a Ruth para que nos hable en un primer momento sobre cómo podemos estar motivados. Ya llevamos harto tiempo, ¿cierto?, en pandemia, encerrado. Entonces a veces la energía empieza a flaquear. Entonces, ¿cómo podemos seguir motivados para el estudio? Así que dejo a Ruth con la presentación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, lo primero comentarles que, como decía Jorge, bueno, trabajamos en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje directamente con estudiantes. Yo también trabajé, aparte de ser periodista, trabajé mucho tiempo con estudiantes de enseñanza media. Entonces, para mí realmente es un honor. Fui profesora también de estudiantes de enseñanza media, estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio. ¿Qué les puedo comentar? En primer lugar, que los estudiantes, los y las estudiantes de enseñanza media no son tan distintos a los estudiantes universitarios, tienen las mismas interrogantes, tienen las mismas inquietudes con respecto a su futuro y por supuesto también han tenido que vivir este proceso de pandemia y de estallido social en forma abrupta, viendo qué decisiones tomar, muchas veces sin saber cuál es la mejor, cuál es la peor. Entonces, en realidad es un tema que nos toca a todos y a todas, porque no solamente a ustedes como estudiantes, sino que también seguramente a sus cuidadores o el papá, la mamá, la persona que sea que esté con ustedes. Así que voy a partir haciéndoles una pregunta. Bueno, hay tres preguntas ahí, pero más que, no quiero que me la respondan, pero quiero que sí reflexionen un poquito. Y les voy a dar un minuto con cronómetro para que reflexionen sobre estas tres preguntas. La primera es, ¿estoy logrando mis propósitos y objetivos? Lo segundo es, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? Y por último, ¿qué puedo hacer para lograr lo que quiero? Les voy a pedir que rápidamente, si es que no tiene a la mano un lápiz ni papel, lo busque o vaya anotando en su computador o en el celular y trate de responder estas preguntas. Vamos a dar 30 segundos desde ahora ya para que pueda responder estas preguntas. Nos vamos a quedar en silencio por un momento para que pueda responder. Espero que hayan podido responder. Ya pasaron los 30 segundos. Una vez que terminemos, vamos a dar el pase para preguntas. Si ustedes quieren responder y compartir esta respuesta, sería genial para que podamos hacer un análisis entre todos y podamos también sacar conclusiones de qué es lo que hoy día se nos va a quedar producto de esta conversación. Queremos que sea un diálogo, que si bien ustedes no están conversando directamente en este momento conmigo, ni me están diciendo lo que sienten o lo que les pasa, que lo hagan tal vez en forma mental, en forma creativa, que vayan respondiéndose a ustedes mismos y van a ver que el hecho de hacernos preguntas nos permite tomar conciencia de ciertas cosas de las que tal vez no nos habíamos dado cuenta. La siguiente, Jorge, por favor. Hablábamos de los objetivos y si ustedes piensan, chiquillos y chiquillas, cuando nosotros hablamos de objetivos, no todos tenemos claro bien qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos en la vida. Hay muchas interrogantes sin responder y que no solamente van a estar en esta etapa de la vida de ustedes. Ahora, claro, es el ingreso a la universidad, es el nerviosismo de no saber qué quiero estudiar y qué va a pasar, cómo voy a dar la PSU, a qué universidad voy a ir, qué carrera quiero estudiar. Hay un montón de interrogantes, pero eso nos pasa en general a todos, no es solamente algo que, claro, por supuesto se exacerba mucho más en etapas que son más complejas como las que están viviendo ustedes como adolescentes, pero quisiera decirles que
nos pasa a todos y a todas, no solamente a ustedes. Así que, ¿cuál es la primera invitación que yo les hago? Les hice las primeras preguntas porque quería saber qué piensan ustedes sobre la automotivación. Porque muchas veces se habla de, claro, la motivación, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve, ¿cierto? La motivación es aquello que nos inspira, aquello que nos levanta, aquello que nos hace levantarnos cada día, que nosotros decimos, voy a lograr este objetivo, así que yo tengo que ir a tal lado, o tengo que estudiarme o leerme, incluso el fin de semana en vez de ir a una fiesta, prefiero leerme el libro de lectura domiciliaria que me dio la profesora, porque si no me va a ir mal, me va a ir mal en la nota. Entonces, uno constantemente y una está tomando decisiones y uno tiene motivaciones para tomar esas decisiones. Pero ¿qué es lo que pasa si no hay automotivación? ¿Ya? Resulta que lo que va a ganar es que en vez de leerte el libro, lo que va a ganar es que, no sé, vas a dormir o vas a ver una serie, tu serie favorita, pero no vas a dedicar ese tiempo que quisieras dedicar porque no tienes claro cuál es tu objetivo. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tenemos claro el objetivo, no podemos empezar a echar a andar este proceso de automotivación. Entonces, la automotivación no es un proceso que nazca en forma espontánea. Tenemos que preguntarnos, tenemos que mirarnos hacia adentro y de ahí el concepto del conocimiento de sí mismo, de sí misma. ¿Qué hago yo para conocerme a mí mismo? ¿Qué hago yo para conocerme a mí misma? Ya se trata de una actividad, como les decía, consciente, reflexiva, donde nosotros evaluamos nuestras conductas. ¿Ustedes evalúan sus conductas constantemente? ¿Las evalúan? ¿Ustedes piensan alguna vez y dicen, ¿por qué hice esto? O a veces les ha pasado que hacen algo y después se arrepienten y dicen, no sé por qué hice esto, si yo no quería hacer esto. O de pronto le dicen algunas palabras inapropiadas a alguien, siendo que en realidad no lo querían hacer. ¿Por qué lo hicieron entonces? ¿Ya? Y entonces ahí entramos a la siguiente diapo, por favor, Jorge, que tiene que ver con el mismo tema de cómo nos conocemos nosotros mismos y cómo esto nos puede jugar a favor o en contra. Cuando empezó todo este problema a nivel nacional, primero con el estallido social y a nivel internacional y todo, nosotros dijimos qué vamos a hacer, porque siempre los y las estudiantes de FEN iban a consultarnos directamente al Centro de Enseñanza y Aprendizaje y nosotros impartíamos talleres y hacíamos un montón de cosas, ¿cierto? Pero de pronto nos dimos cuenta que no podíamos y que teníamos que hacerlo de forma virtual y nos empezamos a dar cuenta que la virtualidad nos condujo también a un acercamiento incluso hasta más directo con las y los estudiantes, ¿ya? Porque se atrevían a asistir a los talleres. Por ejemplo, nosotros hacíamos un taller de motivación para el estudio y la convocatoria era súper baja. Entonces, nosotros a veces nos cuestionábamos por qué será. ¿Será que les da vergüenza a los y las estudiantes ir a un taller de este estilo? ¿Será que no quieren, que no les interesa? Y de pronto entramos a esta modalidad virtual y teníamos muchos y muchas estudiantes que estaban participando y compartían sus inquietudes y que se dieron cuenta tal vez de la importancia que era de crear este espacio, que la vida no es solamente estar proyectándome con objetivos, que voy para allá, que voy para acá, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino que antes de eso, mirarte hacia adentro y decir, bueno, ¿cuáles son mis características biográficas? ¿Cuál es mi historia de vida? ¿Qué habilidades tengo? ¿Para qué cosas soy buena? ¿Para qué cosas soy mala? Yo lo tengo claro, pero ¿saben de qué me pasa a mí? Incluso a estas alturas, bueno, no soy tan vieja, pero a estas alturas me pasa que hay cosas de las que me doy cuenta que no me salen y que yo no me había dado cuenta antes que no las sabía hacer. O muy por el contrario, cosas que me salen perfectas, súper rápido y que no me había dado cuenta. Entonces, todo esto pasa por conocer cuáles son tus aspectos a mejorar, cuáles son las cosas que haces bien y las que haces mal, y no con un ánimo punitivo, de decir, ¿por qué hago mal esto? ¿Por qué me sale mal esto? Sino que con un ánimo de enfrentar aquello que estás haciendo mal, de mirarlo y decir, yo esto lo voy a cambiar, o sea, yo puedo cambiarlo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos pasando no de una acción pasiva, ¿ya? Sino que estamos pasando
a ser aprendices activos, estamos pasando a tomar conciencia, que es lo que yo les comentaba anteriormente, de mis errores, de las cosas que estoy haciendo mal, me estoy haciendo consciente. ¿Por qué? Porque me estoy conociendo a mí mismo. Conozco mi personalidad, conozco si me enojo, en qué circunstancias, conozco en qué circunstancias no me enojo, conozco cómo puedo aprender mejor, conozco a qué hora aprendo mejor. Entonces, conocerse a sí mismo es la primera parte de este proceso. La siguiente, por favor, Jorge. Bueno, ahí también me encantaría poder ver el chat, pero en este momento no lo tengo a la vista, pero me gustaría preguntarles qué es lo que ven ustedes ahí en esa imagen. Les voy a pedir que observen, vayan anotando sus preguntas en sus cuadernos si quieren también, en sus celulares, donde sea, pero ahí fíjense qué es lo que ustedes ven. ¿Ya? Después vamos a sacar nuestras propias conclusiones, pero en general hay un estudiante, ¿cierto? Y un estudiante que no tiene un libro encima solamente y escribe en él, sino que tiene rayadas las murallas, tiene libros por todos lados, tiene un par de recuerdos seguramente de su infancia, ¿ya? Pero está invadido por el mundo del estudio. Y entonces muchas veces también, ¿por qué les proyecté esta foto? Porque muchas veces también caemos en los extremos, ¿ya? Que decir, mi objetivo es estudiar, 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 y yo quiero ser el mejor, la mejor. Y me tiene que ir bien en la PSU porque ni siquiera sé cómo va a ser la PSU, supongamos. Pero ¿qué es lo que pasa contigo como ser integral? ¿Ya? Tú eres solamente una persona, un estudiante que tiene que rendir un examen y que su valor está depositado solo en eso. ¿Ya? Nosotros somos seres integrales, entonces no solamente tenemos que estar siempre dispuestos o dispuestas a llenarnos la cabeza de conocimientos, también hay cosas mucho más significativas también en la vida. Sigamos avanzando, por favor, Jorge. Y aquí entramos al tema de las emociones. Tiene un poco relación con lo que yo les comentaba antes. Que cuando empezó este tema de la pandemia y del contexto social difícil que estamos viviendo, dijimos qué vamos a hacer. Empezamos a fortalecer alianzas y trabajamos, por ejemplo, con el programa de atención psicológica, el PAS, de la universidad, y empezamos a hacer talleres en conjunto. Entonces empezamos a mezclar estas estrategias de aprendizaje con conceptos también más relacionados con la psicología, ¿ya? Con lo psicoeducativo. Entonces empezamos a explicarle a los chiquillos y a las chiquillas lo importante que era el tema de las emociones y cómo yo vivo las emociones. La emoción es una experiencia afectiva, es subjetiva. Nadie vive la emoción de la misma forma, ¿ya? Yo puedo vivir la rabia de una forma, Jorge vive la rabia de otra forma. Al Jorge, por ejemplo, no se le nota jamás que tiene rabia. Yo nunca lo he visto enojado. A mí se me nota. Entonces, creo que todos tenemos una forma distinta de poder vivir esta emoción y además de expresarla. Entonces, esta emoción se expresa, son estímulos, ¿cierto? Reaccionan. Nos preparan para actuar frente a un estímulo que son en 3 niveles, que es el cognitivo, es decir, cómo yo lo pienso, cómo lo vivo, qué es lo que pienso a partir de la emoción. En lo fisiológico, hay mucha gente también que se enferma físicamente debido a que no puede, siente que no puede con todo lo que tiene que hacer y se estresa, y todos los dolores que le vienen son solamente de estrés, ¿ya? Producto de una emoción de malestar que no lo deja ni siquiera dormir, que no la deja dormir, ¿ya? En cuanto a lo conductual, lo mismo. Si tú sientes un enojo y una rabia terrible contra alguien, también tu conducta puede variar, o bien conversas con la persona y tratas de llegar a un acuerdo, o bien puedes estallar y dejarla embarrada y cortar relaciones diplomáticas con todo el mundo. Entonces, las emociones juegan un papel fundamental en esto. ¿Y cómo lo hago para entonces identificar mis emociones? Primero, reconocer que están ahí. Ya están las emociones, no podemos decir no existen, yo no tengo emociones, ya eso no es así, todos tenemos y todas tenemos emociones. Entonces, eso nos crea una situación compleja porque tenemos que esas emociones encaminarlas. Son nuestras, sí, nosotros las sentimos, pero ¿qué hacemos con ellas?
¿ya? Con respecto a lo motivacional, ¿ya? Me voy a quedar con la sensación de que yo no sé y que no puedo aprender matemática y que nunca voy a aprender matemática, ¿ya? O voy a empezar a pensar en una estrategia, a generar circunstancias, a hablar, a tener un grupo entre pares que me ayude a ver cómo lo hago para aprender. En cuanto a lo social también, y en cuanto al adaptativo, si tengo que estar encerrado o encerrada por lo que está pasando, bueno, puede ser que sienta mucha pena, mucha rabia, mucha nostalgia por las cosas que no puedo hacer, pero también puede ser que tomen la actitud de decir voy a aprovechar este tiempo para hacer cosas que quizás antes quería hacer, pero que prefería no hacerlas. Por ejemplo, leer tal libro o ver tantas películas que no he podido ver hasta el momento por falta de tiempo. ¿Ya? O voy a aprender a cocinar, o voy a empezar a hacer un montón de cosas que yo antes que quise hacer y nunca las hice. ¿Y por qué no las hago ahora? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de emoción, la emoción, chiquillos, chiquillas, chiquilles, es algo que está ahí, que no podemos escapar de la emoción, pero sí podemos encaminarla. Sigamos avanzando, por favor, Jorge, que no me quiero pasar del tiempo. Ya, aquí les traje un gran abanico de emociones. Y espero que no sea ninguna sorpresa para ustedes, pero mencionarles que todas esas emociones que están ahí, todos en algún momento las sentimos y las vivimos y las experimentamos. Es más, las experimentamos en niveles distintos. Ya puedo sentir una pena por algo, pero también puedo sentir mucha tristeza. ¿Ya? Puedo sentir rabia, por ejemplo, o mucha ira por el caso de la chica de Antonia, por ejemplo, que se quitó la vida debido a una situación que ella no pudo manejar. Y uno piensa y dice, ¿y qué hubiera pasado si Antonia hubiera sacado su emocionalidad, lo hubiera conversado, lo hubiera manejado, lo hubiera llevado a otros planos, hubiera buscado redes de apoyo? Tal vez la historia sería completamente distinta. Lo mismo con los conceptos de felicidad. Muchas veces los jóvenes adolescentes dicen, no, es que yo no soy feliz, yo no sé lo que quiero. Ya, pero ¿y en qué momento tú te sientas a decir, qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Hacia dónde voy? ¿En qué momento te hacen las preguntas? ¿Ya? Entonces, por ahí también está el tema de la herramienta que te permite manejar esa emocionalidad y que te permite, por supuesto, sentirte mucho mejor, que tu salud mental sea mucho mejor, ¿ya? Y estés motivado y estés con esperanza, estés con sensaciones positivas, no negativas. Sigamos avanzando, Jorge, por favor. Bueno, y para terminar, la verdad es que tenemos muchísimas estrategias que podríamos presentarles, pero trajimos una para que pudieran ustedes aplicarla. Sería muy bueno que la aplicaran. Se llama Bitácora, que es una especie de diario de vida. Avancemos a la siguiente, por favor. La bitácora de emociones lo que te permite es conocerte a ti mismo, como te decía, pero también a la vez, como resultado, el conocerte a ti mismo te permite también empatizar con las necesidades de otros. Porque tú dices, oh, yo me siento triste por tal cosa que me sucedió. Después escuchas a un compañero, compañera, tu mamá, tu papá, qué sé yo, que te dice, me pasó tal cosa y me sentí de tal forma. Y tú puedes empatizar con esa persona. Pero si ni siquiera tú te conoces a ti mismo, entonces ¿cómo vas a empatizar con otros? Es imposible. Entonces, la bitácora de emociones es un ejercicio terapéutico, ya que lo que busca es que tú puedas identificar la emoción, que puedas escribirla, porque la escritura también es una actividad terapéutica, que puedas identificar las acciones, las sensaciones que te provocan ciertas actitudes, qué es lo que te provoca malestar emocional, ya, por qué te sientes triste o agobiado o agobiada. Y bueno, y si bien es importante la escritura, hay algunos y algunas a los que no les gusta mucho escribir, también pueden utilizar dibujos, imágenes, qué sé yo, o también escribir no necesariamente en un formato tradicional, pueden utilizar el computador también, ningún problema. Vamos a ver las distintas estrategias entonces. El primer ejemplo de bitácora de emociones es de entrada diaria. Ya, supongamos que partimos hoy día.
la situación. Son las 4 de la tarde y estoy conociendo una estrategia para conocerme mejor a mí mismo o a mí misma. Ya, eso estoy haciendo yo ahora. Entonces, pensamiento. ¿Qué pensamientos surgen en mí a raíz de lo que dice Ruth, a raíz de lo que dice Jorge? ¿Qué es lo que estoy pensando? Ya, creo que a lo mejor nunca pensé en que era importante tener conciencia de lo que quiero y lo que no quiero. O creo que no me había puesto a pensar bien en cuáles son mis objetivos, qué sé yo. Sensaciones que me provoca. Me puede provocar sensaciones de felicidad porque estoy conociendo algo nuevo, me puede provocar sensación de frustración también, de darme cuenta de que hay cosas que quiero hacer y que no me había dado cuenta y que ahora tengo que empezar a hacerlas. Me puede provocar un montón de cosas. En cuanto a las emociones, me puede provocar ansiedad, por ejemplo, ganas de seguir, de empezar a hacer esto luego. Y entonces yo le doy un significado. El significado de eso es personal, absolutamente personal. Sigamos con la otra estrategia, Jorge. Otra estrategia tiene que ver con identificar, porque puede ser que tú no quieras hacer una bitácora todos los días o que no puedas por tiempo. También puedes identificar una emoción predominante de la semana y reflexionar acerca de ella. Por ejemplo, cuál fue la emoción más satisfactoria que pudiste experimentar en la semana? ¿Ya? O al revés, ¿cuál fue la peor emoción que experimenté? Y después, ¿cómo lo manejaste? ¿Ya? Entonces tú puedes ahí autoanalizarte y decir, lo manejé un 7 súper bien, hablé con la profesora, le dije que no había podido entregar el trabajo porque tuve un problema, la profesora me entendió y me dio más plazo para entregar el trabajo. ¿Ya? Y supongamos que no hablaste con la profe y te pusieron un 2. ¿Cómo lo manejaste? Lo manejé mal. ¿Qué voy a hacer para la próxima vez? Voy a intentar acudir al diálogo y tratar de ver la posibilidad de buscar una solución. La siguiente, por favor, Jorge. Otra actividad que se recomienda en esto del manejo de las emociones y de ayuda para tu salud mental es que tú también puedes escribir una carta a quien tú quieras, aunque no la envíes, ¿ya? Pero que escribas una carta contando cómo te has sentido últimamente, hablando de tu experiencia en cuarentena, de cómo has tenido que pasar este proceso de enseñanza y aprendizaje de esta forma, o cualquier tema que te evoque emociones, de rabia, de pena, de alegría, de felicidad. Hay emociones encontradas y es probable incluso que te des cuenta cuando hagas este ejercicio que en un mismo día pudiste sentir todo el abanico la mitad del abanico de emociones se te pasó por tu vida, ¿ya? Incluso puede ocurrir eso. La siguiente, Jorge, por favor. Y bueno, como les comentaba, también otra idea podría ser la canción, la película, serie, libro favorito, pensar por qué te gusta, ¿ya? Porque a mí me gustan muchas películas que a otras personas no les gustan. Entonces, ¿por qué a mí sí y al otro no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Somos distintos, así es siempre la respuesta, ¿ya? Entonces ahí pueden ir completando también. Si quieren vayan tomando pantallazo, me demoré en avisarles, pero pantallazo para que puedan tener la estrategia, pero me imagino que después les van a compartir el material. Bueno, entonces piensa en cómo construir tu bitácora y responde qué aprendiste durante este proceso y cómo cuando finalices ya tu bitácora, por ejemplo, si decides hacer el trabajo una semana completa, piensa cómo esto te contribuyó en tu autoconocimiento. Y el autoconocimiento te va a conducir a la automotivación. ¿Ya? No es necesario que venga un agente externo y que te diga tienes que hacer esto, sino que te va a nacer desde ti mismo, van a nacer esa necesidad de hacer lo que tú quieres conseguir en la vida, porque vas a tener tus objetivos y tus propósitos claros. Y la siguiente, Jorge. Y aquí le doy bueno, yo les hablé un poco más desde la emoción, desde la salud mental, desde la estrategia de la bitácora, como les dije, hay muchas más, pero esa era la que yo les quería presentar hoy día a ustedes porque creo que es más práctica y que les podía ser útil. Dejo ahora a Jorge para que nos termine de presentar las estrategias relacionadas más con estrategias de aprendizaje. Sí. Muchas gracias, Ruth. Ahí es súper importante, como mencionaba Ruth, empezar a conocerse. Y también es necesario conocer qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, cuáles son esas cosas que quizás me están molestando, cuáles son las cosas que me están estresando, cuáles son las cosas que me están preocupando.
Y a veces, no sé si les pasará, a mí me pasa de vez en cuando que digo, hoy tengo tantas cosas que hacer, pero me preguntan, bueno, ¿y qué tienes que hacer? Y no puedo mencionar ninguna porque no las tengo claras. No, sé que tengo que hacer mucho, pero no sé cuáles son esas cosas. Entonces, es sumamente importante empezar a darle nombre a las actividades. Podemos decir, sí, tengo muchas cosas que hacer, porque tengo que estudiar para cierto curso, tengo que leer porque me tengo que terminar un libro, tengo que, no sé, limpiar el patio, tengo que ordenar quizás mi ropa, tengo que hacer mi pieza. A veces son muchas las actividades que tenemos que hacer y todo eso nos va nublando. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos con el estrés y con la preocupación de que tenemos que hacer mucho, pero no nos damos el tiempo de ordenar cada una de esas actividades, ponerle urgencia, y ahí es súper importante, ¿cierto? Como aparece aquí en la presentación, primero definir ya qué es lo urgente, qué es lo prioritario, qué es lo que tengo que hacer ahora ya, porque no me queda más plazo, porque no me queda más tiempo, porque es muy importante que lo haga, y qué otras cosas en realidad no son tan urgentes o no son tan necesarias que las resuelva pronto. Entonces, de esa forma podemos ir ordenando nosotros, hacer una especie de calendario, podemos hacer un checklist con distintas tareas que tenemos que realizar, y eso nos va a ayudar bastante a tener una mejor planificación, a tener igual más calma y quizás tomarnos con más relajo en las actividades que vienen, porque ya vamos a tenerle asignada un tiempo, ¿cierto? Si usamos un calendario, por ejemplo, podemos usar un calendario físico, podemos usar una agenda, los más tecnológicos quizás se pueden mover con aplicaciones de calendario y empezar a asignar tiempos a cada una de las actividades. Pero esos tiempos no tienen que ser solamente para el estudio o para las obligaciones que a veces quizás no me gustan tanto hacer, sino también es muy importante que nos demos tiempo para actividades que benefician a nuestro bienestar. Por ejemplo, una muy buena actividad es esta que mencionaba Ruth de, por ejemplo, hacer una bitácora. Entonces, qué importante sería, por ejemplo, un día domingo, dedicar un tiempo para completar mi bitácora, o el día lunes en la mañana para decir ya qué actividades voy a hacer en la semana, o qué actividades tuve, cuáles me salieron bien, cuáles no tanto, y comenzar a evaluar cómo estoy ordenando las cosas, cómo me estoy planificando, y en base a esos resultados modificar lo que sea necesario o fortalecer aquellas cosas que me están saliendo bien. Entonces, como les decía, no es necesario solamente destinar tiempo para aquellas cosas que son estudio o que en ocasiones se consideran como estas obligaciones que no son tan deseadas, por ejemplo, lavar la loza o hacer aseo, sino también para otros tipos de actividades como dormir, tiempo para descansar, tiempo para comer, para hacer ejercicio, estirarse, hacer yoga, zumba, cuántas actividades para no estar quietos, ¿cierto? Sentados todo el día o sentadas, o simplemente tiempo para estar desocupado o desocupada. Tiempo de ocio, que es un tiempo sumamente valioso y que lo necesitamos para poder seguir viviendo día a día, ¿cierto? Porque no todo tiene que ser estrés, no todo tiene que ser estudio al 100%, como mencionaba Ruth. Somos personas integrales y necesitamos nutrirnos de otras actividades, necesitamos socializar, necesitamos compartir con otras personas, y dedicar tiempo a esas cosas es súper importante, tanto o más importante que estudiar, que leer o que realizar, ¿cierto? Lavar la loza. A mí me gusta lavar la loza, así que no me quejo cuando me toca lavar la loza, pero hacer aseo no me gusta tanto. Pero es importante que dediquemos tiempo, ¿cierto?, para planificar distintos tipos de actividades. Entonces, cuando ya tenemos todas las actividades listas, ordenadas, ¿cierto? Tenemos nuestro calendario, todas las tareas que tenemos que hacer. Tengo que estudiar porque viene una prueba de matemática, viene una prueba de lenguaje, viene una prueba de ciencia. O quizás mi preocupación en este momento es definir qué cosa quiero estudiar, ¿cierto? Están en los últimos años del colegio, entonces se me viene la prueba que le cambiaron el nombre, no me acuerdo cómo se llama, prueba de transición, si no me equivoco. Tengo que definir una carrera, tengo que definir una actividad, o sea, una universidad. Entonces ahí también está quizá eh, otro proceso que tengo que vivir, otro tipo de actividades que tengo que hacer, que tengo que ordenarlas. Las planifiqué, pero bueno, ahora que tengo todo eso, ¿qué hago? ¿O cómo lo hago? Aquí lo que nosotros recomendamos a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes es que no se agobien y no hagan una jornada maratónica. Me voy a levantar el día lunes a las 8 de la mañana y voy a estar estudiando hasta las 5 de la tarde, sin almuerzo, sin hacer nada. Puede sonar algo súper ambicioso y uno puede decir, oh, va a avanzar un montón en ese tiempo, pero
después resulta no ser tan efectivo, porque pasan 20 minutos, 30 minutos, nos desconcentramos o estamos en una clase online y nos perdemos una idea y ya se nos derrumba toda la clase y no queremos seguir estudiando, no queremos avanzar más. Entonces ahí lo que nosotros recomendamos siempre es poder organizarnos por bloques que sean breves, 20, 30 minutos, luego dedicar unos minutos más, un par de minutos, 3 minutos, 5 minutos para descansar y luego continuar con el estudio. Pero ¿qué pasa si tengo una clase online? La clase dura una hora, la clase dura 45 minutos, dura una hora 20, una hora y media. Estoy obligado a estar cierto pendiente todo ese tiempo frente al computador. Y a veces lo que nos pasa es lo que le comentaba, que no, nos desconcentramos, perdemos la concentración. Y después tenemos que ver el video, la grabación de la clase, y ocupamos más tiempo quizás del que teníamos presupuestado inicialmente. Entonces ahí es súper importante que tomemos tiempo, si nos estamos desconcentrando, tomemos unos minutos, unos segundos para respirar, ¿cierto? Para poner los pies sobre la tierra y decir, ya, me voy a concentrar, hacer unos ejercicios de relajación. Si ya no puedo seguir con la clase, bueno, aprovechar el tiempo que me queda, ¿cierto? Y que no voy a estar quizás tomando atención para realizar otras cosas, quizás tomar apuntes, quizás solamente para poder organizar, bueno, qué he aprendido hasta ahora a través de un esquema, ahí los organizadores gráficos, ¿cierto? Un mapa conceptual, una lluvia de ideas, un mapa mental, realizar síntesis, realizar a lo mejor un glosario con los elementos más importantes y su significado, ponerse creativo en torno a cómo voy a tomar apuntes. Porque a veces anotamos y anotamos cosas en el cuaderno, me pasaba mucho en el colegio y en la universidad, y después ni tomaba en cuenta el cuaderno porque en realidad mis apuntes no me servían mucho. Entonces, es tarea que estoy haciendo, es tiempo que estoy ocupando, son recursos que estoy dedicando a hacer una actividad que no me va a servir para después. Entonces, si voy a tomar apuntes, si voy a generar mapas conceptuales, que sea algo que me sirva. Y ahí es súper importante lo que mencionaba Ruth hace unos minutos atrás, de conocerse a uno mismo. Bueno, quizá a mí hacer mapas conceptuales no me sirve. ¿Para qué lo voy a seguir haciendo? Quizá a mí me sirve tomar solamente apuntes o escribir. A lo mejor no me sirve tanto escribir, sino que me sirve hacer un esquema. Entonces me muevo más con los esquemas. Pero no voy a saber cuál es la estrategia más adecuada para mí si no dedico unos minutos a conocerme, a saber cómo aprendo como les decía, a ser creativos, a probar distintas formas para poder seguir estudiando, para poder concentrarme mejor. Quizás si llego y me levanto 5 minutos antes de la clase, voy a estar dormido los primeros 20, 30 minutos. Entonces ahí tengo que decir, ya, esto no me funciona, me tengo que levantar quizás antes, o me tengo que acostar más temprano. Y eso también implica cambios en la rutina, eso implica modificar nuestra planificación, y va a ser súper necesario que empecemos a hilar todos estos temas, tanto de conocerme a mí mismo, de poder planificar mejor, de poder aplicar distintas estrategias que me ayuden a poder estudiar mejor y también poder realizar mejor y rendir mejor en otras actividades que también tenemos que hacer en el día a día. Voy a volver a entregarle el pase a Ruth para que nos entregue ya las últimas estrategias, para que nos vayamos preparando, ¿cierto?, para una etapa súper importante que viene para la mayoría de ustedes. Quizás algunos quieran tomarse un año, ¿cierto?, para prepararse mejor, pero se viene pronto la entrada al primer año de la universidad, que significa grandes cambios, y tenemos también algunas estrategias que les puedan servir a ustedes para esta gran etapa. Así que dejo nuevamente a Ruth. Gracias, Jorge. Bueno, en realidad esto es un resumen de todo lo que hemos conversado y lo primero, con respecto a las emociones, eh, aceptar, aceptar que estamos en un contexto inesperado completamente y que pese a que se nos generen múltiples emociones de dolor muchas veces, de incertidumbre, inseguridad, de falta de confianza en mí mismo, en mí misma, eh, aceptar la emoción. Di, tengo pena, tengo rabia, acéptalo, siente esa emoción y luego recién empieza a buscar soluciones. Hay gente que se reprime y dice, no me voy a enojar o no voy a llorar o yo no pienso llorar. No, si quieres llorar, llora. Es una forma de expresarlo también a través de tu cuerpo, de mantenerte en sintonía contigo mismo, contigo misma. Así que lo primero, aceptar tus emociones. Lo segundo también, importante, como les decía al principio, aceptar también que estamos en un contexto inesperado,
que es lo que tenemos que vivir en este momento, y buscar estrategias. No decir, no, yo no puedo en este contexto, así no se puede, porque siempre se puede, sí se puede. Ahora, hay que buscar estrategias y darse la pega y el trabajo de buscar estrategias, sí, es cierto, pero las hay. Avanzar en el conocimiento de uno mismo, le puse ahí, conocer y aprender nuevas estrategias de estudio, que es lo que tratamos de transmitirles ahora, pero claro, el espacio es bastante breve, pero creo que alcanzamos a transmitirles algunas cosas. Y también, chiquillos, chiquillas, chiquillas, importante, a través del conocimiento de ustedes mismos también identifiquen fortalezas, porque todos y todas tenemos cosas que hacemos bien, todos, ¿ya? Y también tenemos cosas que hacemos mal. Entonces, aquí la gracia no es meter la cabeza como el avestruz, o pensar en que voy a tapar lo que no hago mal, voy a tratar de que no se note, no. Hay que sacarlo, decir yo hago mal esto, lo voy a intentar mejorar. Así que esa sería un poco la forma de preparar tu primer año universitario. Partir pensando que las cosas tienen que, no dependen de los demás, sino que dependen de ti. Muchas gracias por la invitación. Oigan, súper rotunda la presentación, se pasaron. Quedamos ahí nomás medio descolgados porque no nos queda mucho tiempo para hacer preguntas. Quiero ver acá en el chat, a ver si es que quedó pregunta del público. Habladas. Estoy leyendo. Sí. Alguien dice que tengan, ¿cómo se llama? Que dice como un diario de vida. O sea, como que estos mapas conceptuales lo usan como diario de vida. Porque si te obliga a hacerlo diariamente pierde el gusto. Hay una aplicación que se llama Diario de Ánimo, creo. Igual puede ser un complemento. Una libreta con post-it y lista. Lleno mi pieza con mapas conceptuales y no los leo, dice alguien. Yo solo hago mapas de lo que más me cuesta recordar y de lo más relevante. Si hiciera de cada tema me faltaría tiempo. Sí, ese es otro tips también que puedan compartir entre ustedes, entre pares, qué es lo que les resulta y qué es lo que no les resulta. ¿Ya? Creen en esta instancia, creen sus grupos de WhatsApp, qué sé yo, y compartan material, qué es lo que les funciona, qué es lo que no les funciona. Y como Jorge decía también, todos funcionamos de forma distinta, todos y todas. Perfecto. Oigan, les queríamos agradecer muchísimo la presentación, muy robusta. Tenemos que pasar lamentablemente al próximo contenido que viene justo ahora a las 5. Así que muchísimas gracias a la Universidad de Chile, a Jorge, a Ruth, por esta espectacular presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así que oye, y dejamos a la gente conectada, porque ahora viene nuevamente el charlista que estuvo antes, a las 3. Vamos a estar hablando sobre un plan de vida, que también es un tema bien relevante para calmar la ansiedad y también para poder ir planificando de aquí adelante cómo hacer las cosas. Así que viene Felipe Álvarez y bueno, le agradecemos su tiempo, su dedicación y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por la invitación. A todos. Gracias por la Que estén invitación. bien. Chao, chao. Chao.